Buenos días a todos y bienvenidos al primer Congreso de Enfermedades Raras de Latinoamérica y el Caribe. Le damos la más cordial bienvenida a todas las instituciones que nos acompañan, a los panelistas y a nuestra audiencia tanto presencial como virtual que abarca toda la región de las Américas. Gracias por acompañarnos. Para abrir este primer Congreso de Enfermedades Raras de Latinoamérica y el Caribe, me gustaría agradecer a todas las organizaciones que hicieron posible realizar este evento, comenzando por la Fundación Chan Zuckerberg Initiative. Agradecemos a la Pontificia Universidad Javeriana y su Instituto Genético Humano y la Federación Colombiana de Enfermedades Raras por abrirnos sus puertas para llevar a cabo este importante congreso. Las autoridades que nos acompañan, las organizaciones de expertos, grupos de pacientes, invitados presenciales y los que nos acompañan visualmente. Y les agradecemos a los patrocinadores que han hecho posible este evento. Agradecemos el soporte de Horizon, Takeda, Biogen, Illumina, Alexion, Raras Pro, Ultragenyx, Optimal Therapies, Sanofi y Boehringer Ingelheim. Digamos que es una buena noticia porque Latinoamérica empezamos ya a hacer la transición epidemiológica. Ya la mayoría de países vienen en un desarrollo importante en salud. Estamos acabando con las enfermedades infecciosas y por lo tanto ahora nos tienen que empezar a preocupar las enfermedades genéticas, las huérfanas, los defectos congénitos. Así que esa transición necesitamos para hacernos y, bueno, aprender de dónde viene la tecnología y empezar a generar tecnología propia. Y hemos visto en estas regiones como, por ejemplo, la implementación de las pruebas moleculares y los genomas y los exomas puede acortar y realmente incidir en la longitud de la odisea diagnóstica. Latinoamérica, a diferencia de otras regiones, no tiene una coordinación o no tiene una acción centralizada que permita hacer más óptimo el uso de recursos. Y tenemos un listado de pendientes cuando uno lo extiende, dice tenemos que manejar acceso diagnóstico, tenemos que mejorar acceso a tecnología, mejorar el acceso a fármacos o incluso a otro tipo de terapia. Tenemos aún tanto que hacer que si nos damos cuenta, una de las cosas que carecemos es la ausencia de una coordinación o de un trabajo conjunto, que es finalmente la idea de este congreso. Yo creo que a diferencia de otras regiones, Latinoamérica no tiene una conversación franca y fluida como podría tenerla porque están todos los ingredientes para hacerlo. Yo veo eso como el principal inconveniente para avanzar y que creo que lo estamos resolviendo en este lugar. No para todas las enfermedades es claro cuál es la causa de la enfermedad. La etiología de la enfermedad no se conoce para todas las enfermedades. Hay un grupo muy importante de enfermedades que van a estar sin diagnosticar por ahora y eso ha ido cambiando con la tecnología. Entre más herramientas tecnológicas tenemos, más rápido podemos llegar y con más certeza podemos llegar al diagnóstico. No tenemos un ente regulador regional y cada uno de nuestros países está regulando muchas veces lo mismo, gastando una gran cantidad de recursos humanos y financieros para crear las mismas fichas médicas o los mismos procedimientos. Agregar a eso que no tenemos en todos nuestros países procesos de fast track, que es una práctica importantísima para acotar el tiempo que necesitamos los pacientes, para acotar todos los tiempos en el proceso, tanto regulatorio como en el tema ya hacia encontrar el tratamiento disponible en el país y la financiación. Y en el Perú se ha construido importantes procesos para solicitar una tecnología para enfermedades raras. Lo que necesitamos como familiares, pacientes y personas afectadas por una enfermedad rara es que esta ruta se analice sistemáticamente y se busque mecanismos para reducir tiempos en ambos casos, en el acceso, en la parte de la financiación y en la parte de la disponibilidad de que todos los países tengamos
un mínimo de disponibilidad de medicamentos esenciales para enfermedades raras. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en Chile? Nosotros hicimos una pequeña estrategia de crowdsourcing de todos los exomas que tenemos los distintos investigadores en distintos proyectos de manera anonimizada y por supuesto preguntándole a los participantes si podemos compartir su información de nuevo de manera anónima. Entonces nos reunimos investigadores de distintos centros y esperamos que esto también se convierta en un recurso público, pero ahora está solamente de uso interno. Entonces, de los 300 pacientes que veo yo, a los 500 pacientes que tiene un investigador en cáncer, a los 300 que tiene otro, entonces llegamos a un número suficiente y si usamos nosotros internamente nuestra base de datos, por ejemplo, reducimos las variantes de significado incierto en 50%. ¿Cuánto le cuesta al paciente estar pues transitando junto con sus cuidadores, junto con su familia, con el núcleo familiar y como sociedad, el que ellos tengan una discapacidad, tengan diferentes barreras en todas las etapas de su vida, en fin, me parece que es muy importante definir que esta ventana de oportunidad que se tiene desde la primera infancia es la herramienta más poderosa que tiene la infancia para poder ser primero detectada y de esta manera prevenir estas enfermedades que al nacer pues no son evidentes como tal. Entonces, esa es la oportunidad de vida, ese es el derecho de cada pues sí, cada persona que nace en cualquier lugar del mundo, ¿no? Creo que es muy importante seguir visualizando y dar visibilidad a la importancia del tamizaje neonatal. El reto más grande que vemos con la resolución de la ONU es algo que no anticipamos y es que debemos volver y la tenemos que renovar porque una resolución de las Naciones Unidas solo tiene 2 años de vigencia a menos que la renueves y para renovarla tenemos que venir a hacer exactamente lo que acabamos de discutir, es qué hicimos con esta resolución. Lo que hicimos es que la juntamos con todo lo que creímos que había que juntarla. La pregunta es si tuvo impacto, qué fueron los tipos de cambios que lograron. Es que dicen que las enfermedades raras le van a mostrar al mundo cómo deberían ser los nuevos sistemas de salud y eso no es un punto trivial, yo creo que tiene mucho de verdad y en algún momento me gustaría hablarles de qué fue lo que salió de la resolución para nosotros en RDI y en cuanto a nuestras negociaciones con la Organización Mundial de la Salud, porque tenemos un nuevo entendimiento con la OMS con base a que nosotros ya obtuvimos una resolución de la ONU. De hecho, fue la primera resolución de la ONU sobre cobertura universal, en donde logramos incluir una pequeña frase que reconocía las enfermedades raras que era una desventaja para ciertas poblaciones y que al hablar de cobertura universal, esta tiene que cubrir la enfermedad rara. La idea es proponer un manejo por años, clasificar los pacientes según su riesgo para darles la mejor atención posible. Esto no quiere decir que los pacientes tengan que ser vistos aquí en Bogotá, en San Ignacio, sino que el plan de manejo debe ejecutarse al lado de la casa del paciente. La pandemia nos enseñó que sí se podía, sí se puede ir a la casa del paciente a atenderlo, sí se puede llevarle los medicamentos a su casa, sí se puede hacer consulta a través de telemedicina. Así que en algunas de estas patologías lo que tendremos es el grupo de expertos aquí atendiendo al paciente cerca a su casa por telemedicina. Los médicos que están en la periferia, los especialistas de la periferia, seguirán siendo sus médicos tratantes, pero bajo un plan que está desde el centro de referencia. El tiempo para nosotros es valiosísimo y lo segundo que quería agregar es que nosotros no solo somos pacientes, nosotros somos personas con proyectos, con sueños, con metas que tenemos que modelar nuestra vida alrededor de la enfermedad, que tristemente no, lo tenemos que hacer. Yo siempre he dicho que mis decisiones en la vida no tienen por qué tener a la discapacidad como una limitante, pero a largo plazo lo es. La Facultad de Medicina y las Ciencias de Salud no entienden esa visión holística ni ese manejo integral. Creo que nuestro personal de salud no tiene en su formación de pregrado ni en su formación de posgrado una información como la que nosotros sabemos que se requiere para que entienda y vea a su paciente que afuera es una persona y es por encima de todo una persona con esa visión integral. Esto no es solo del área de la salud, esto es un problema de la sociedad.
Entonces necesitamos ahí esa relación, convenios donde pongamos las facultades de toda salud, no digo medicina, fíjense, toda el área de la salud en contacto directo con la sociedad para educar también la sociedad. A enero pasado habían alrededor de 80.417 personas, vimos ya una presentación en la mañana sobre eso, con un top 10 de diagnósticos que es el que ven allí, la esclerosis múltiple es la enfermedad que se presenta con mayor frecuencia, von Willebrand, Guillain-Barré, en fin. Tenemos una codificación, un inventario de diagnósticos que ha tenido 4 actualizaciones. A principio la idea era presentar en inglés, pero yo quiero llamar la atención de ustedes al hecho de que no tenemos un registro oficial de enfermedades raras y todo eso genera un impacto muy grande en el proceso de definición de políticas públicas y de la visibilidad de personas con enfermedades raras. Yo prefiero darles un ejemplo sobre algo que hicimos para traer visibilidad. El Día Mundial de Enfermedades Raras es el día que todo el país, todas las asociaciones se movilizan y realizan actividades. El otro es la ley Ricarte-Soto, que creo que es la más conocida por todos ustedes, que tiene 16 enfermedades raras en su lista. Y puso un poquito más abajo el Programa Nacional de Alimentación Complementaria para Errores Innatos del Metabolismo, que son 10 patologías. El trabajo en este registro para empezar a tener datos confiables que, como hemos visto a lo largo del día, son base para poder empezar a establecer políticas para que los tomadores de decisión tengan bases confiables para respaldarse. Las que han venido luchando durante todo este tiempo están consolidados de unas 15, 16 organizaciones que nos unimos para esa lucha, todos unidos. Algunas están dentro de la Federación de Enfermedades Raras del Ecuador, otras están en otros grupos. Están en revisión dos normativas, una estatal y una federal, que modifican la Ley General de Salud para hacer específicamente la ley de enfermedades raras. Las organizaciones de pacientes vienen haciendo de manera solitaria y de manera en conjunto, y desde el 2020 nos organizamos como grupos de pacientes para realizar una gran campaña masiva de visibilización de las enfermedades raras. Yo tengo el privilegio de decir que antes en Panamá hablar de enfermedades raras pudiese ser algo desconocido, pero hoy no lo es. Tenemos una ley, tenemos de enfermedades raras una ley de tamizaje, un programa de tamizaje inicial para 5 enfermedades raras, tenemos comisiones sectoriales de enfermedades raras, iniciamos también modelos diferenciales de evaluación, tenemos una designación inicial de 88 coordinadores nacionales, que es un grupo que hay que trabajar para desterritorializar o descentralizar la gestión sobre enfermedades raras. Y finalmente se aprobó un último documento para el registro de medicamentos de fase 2, inclusive por un proceso más rápido. Nos queda como federación armonización de criterios, flexibilizar, mayor difusión, entre otros, ¿no? Hemos presentado ante el Senado de la República Dominicana la solicitud de legislación para las enfermedades raras, el cual será presentado. Ya tenemos una senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, que ha adoptado el proyecto, y estamos exactamente en estos momentos trabajando, organizando para crear las mesas de trabajo en el Senado y en la Cámara de Diputados para elaborar el anteproyecto de ley. Aquí ya se ha hablado cuáles son los problemas que tenemos, el tema de datos, y creo que la colaboración internacional va a ser fundamental. También, obviamente, el impacto económico que tiene, porque son tratamientos muy caros. Y finalmente creo que no solamente la colaboración del punto de vista de datos, sino que la colaboración entre los países desde el punto de vista de las mismas tecnologías, para poder tener mayor equidad en el acceso de la tecnología sanitaria. Y también intentar contribuir. Es necesario un cambio en las políticas públicas, porque aún realizando esos estudios sobre impacto social, costos indirectos, de cómo la tecnología puede ayudar a ahorrar en los gastos con los pacientes y a mejorar la vida del paciente, eso muchas veces no es considerado por el tomador de decisión, porque ese no es un criterio obligatorio que se ha observado siempre. Hay que
buscar un cambio en la legislación y en la política pública para que esos estudios de costos de bienestar social, de impacto social, sean de manera obligatoria observados por el tomador de decisiones y no únicamente el impacto presupuestal de esa tecnología. Antes de hablar de lo técnico en la financiación y la contratación de tecnologías para enfermedades raras o diagnósticas, tecnologías diagnósticas o de tratamiento, hay que hablar del génesis. Y uno de esos génesis para lograr una buena contratación y financiación de las tecnologías de salud tiene que ver con la voluntad política, ¿cierto? Y el conocimiento y la capacidad que tienen los países para poder negociar y poder financiar este tipo de tecnologías. Pues lo primero que vemos como reto es el tema del liderazgo, precisamente. Un liderazgo que tiene que ser llevado adelante por el gobierno en términos, primero, de conectar a los actores, segundo, de lograr una coherencia normativa, regulatoria, de la política de medicamentos huérfanos y la de enfermedades raras. Tercero, lograr una articulación interinstitucional entre las agencias que toman las decisiones relativas a este tipo de tecnologías. Y por último, también incluir a los actores que son directamente afectados o no por recibir esas tecnologías, es decir, a los pacientes. Confiamos en lo que vamos a pagar, realmente va a tener un valor agregado no solo para el paciente, pero también para el sistema de salud y para la sociedad. Y hemos podido entender mejor toda esa cadena de necesidad, demanda y uso. Y ya vamos acercándonos más a que el acceso está representado con el uso, que de verdad se esté utilizando algo que había una necesidad, que efectivamente se convirtió en demanda porque apareció alguien que dijo yo necesito esto y lo puedo utilizar y ahora lo está usando. Y lo que hablamos esta mañana es cada vez tenemos que llegar más al detalle a que ese acceso, a que ese uso se esté haciendo en las condiciones, en las mejores condiciones que podamos ofrecer según el país, según la situación. Mi observación sobre la región, nuevamente, es que hay capacidades disímiles y estadios disímiles en esa proyección y en esa preparación a recibir la innovación. Observo con preocupación, no quiero puntualizar ningún país, pero observo con preocupación que hay un grupo de países que ni siquiera tienen una información suficiente de sus pacientes y no pueden proyectar el gasto futuro porque no saben cuántos pacientes van a tener. Lo hablábamos ayer en el panel, algunos países están extrapolando prevalencias de literatura internacional, y no pocos. La portabilidad de la historia clínica. Existen muchas herramientas digitales que pueden favorecer diagnósticos tempranos, diagnósticos oportunos, diagnósticos de calidad, que eviten llevar adelante tratamientos que no van a ser efectivos. La medicina de precisión es sumamente prometedora, la inteligencia artificial también, pero con un cuidado ético muy profundo. Nuestra genética distinta puede ser también un foco de interés para desarrollo de nuevos medicamentos o para ver cómo funcionan los medicamentos ya existentes. Y también el otro ámbito que no hemos hablado en este congreso es lo que llamamos la farmacogenética, la farmacogenómica, cómo nuestra variación genética también genera diferencias en la efectividad de los medicamentos y el riesgo de efectos adversos. Entonces también evaluar medicamentos en poblaciones diversas también nos permiten entender por qué algunas subpoblaciones responden muy bien a terapias. Esto sin todos los actores al tiempo no funciona. Y todos los actores incluye la industria farmacéutica, incluye el gobierno, incluye el regulador, incluyen todas estas organizaciones que están apoyando a las organizaciones de pacientes, los gremios, los genetistas, los médicos, porque cada uno solo, y lo decía ahorita Diego, tiene muy poco impacto, pero juntos realmente podemos avanzar. Muchísimas gracias a todos, no queda mucho más por decir, los esperamos en el próximo congreso, donde sea que sea, ya lo anunciaremos más adelante con una promesa de estar todos aquí de vuelta. Gracias.